Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios. La restauración de la iglesia. Y hermano, a mí me gusta eso, pero por ahí yo necesito algo más que tenga que ver conmigo. Cuando yo digo la iglesia, ¿a quién me refiero? Me refiero a vos. Por allí, por el mes de junio del 99, creo que era, la revista americana Times, en un artículo que firmaba Harold Bloom, decía lo siguiente: por al menos 40 años, Billy Graham ha sido el papa de los protestantes en América. Y luego aclaraba, entre paréntesis, si es que protestantes es aún la palabra adecuada. ¿Qué quiere decir el autor, Harold Bloom, aquí? Algo que, según una publicación que el ministro cristiano Víctor García publicó en la página de internet, la web cristiana, Iglesia Net, es una realidad. Él señala a propósito de esto que tanto Bloom como el Times se dieron cuenta que los protestantes contemporáneos, en lugar de protestar, se intimidan y se adaptan a las influencias culturales que invaden sus iglesias. Dice Víctor García que la adoración bíblica es deformada por el individualismo y la autocomplacencia de los amantes del entretenimiento religioso. Y los protestantes no protestan. La pureza, sigue, de la doctrina bíblica es mancillada por las corrientes humanistas seculares y liberales de nuestra cultura. Y los protestantes no reaccionan. La predicación de la obediencia a los mandamientos de Dios es sustituida por la predicación de psicologías populares de gratificación emocional, autoestima y realización personal. Y los protestantes, termina García, ni se percatan. Mira, parafraseando la Escritura, yo puedo asegurarte que en el principio no fue así, porque los pioneros no recibían ni se alimentaban de la cultura de su época. Simplemente se colocaban bajo la autoridad de las Escrituras y se ajustaban a sus mandatos, a los mandatos de la Escritura. ¿Serían legalistas, acaso? Para nada. Obedientes, confiados, eso sí, en ese poder. Se apoyaron en las promesas de Dios y se dedicaron a conocer, a obedecer y a predicar la verdad. Así consiguieron que la iglesia, que no tenía templos, ni pastores ordenados por ley, ni orden de culto, ni ministerios formales, influyese
positivamente en la sociedad en lugar de dejar o permitir que esa sociedad influyera negativamente sobre la Iglesia. De allí que surgieron 5 puntos que se constituyen en la clave para que nuestra fe sea inconmovible, certera, irrebatible y más que vencedora. No es casual, porque 5 es el número de la gracia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, crucifixión, redención. También son 5 los ministerios con los cuales ha de moverse la Iglesia, aunque hoy por hoy no se esté haciendo así. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, estos 5 puntos, si yo te menciono, son la Escritura, Cristo, la gracia, la fe y la gloria solo para Dios. Vamos a comenzar por el primero, la Escritura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y en el verso 28, dice: porque con gran vehemencia, está hablando de Pablo acá, ¿no? O sea que te dice que el Evangelio se tiene que proclamar con vehemencia, que bíblicamente se llama denuedo. Con compasión, también, y no con fraseología religiosa, técnica o académica, como si se tratara de una filosofía más de las tantas que andan dando vueltas por el mundo. Dice entonces, porque con gran vehemencia, Pablo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir maduro, no te olvides. Enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que define a las Escrituras como única autoridad sobre la Iglesia. Así como los protestantes del siglo XVI rechazaron la autoridad del papado y la Iglesia romana, los protestantes contemporáneos deben rechazar hoy toda autoridad extraescritural sobre la Iglesia. Si dijimos que no había vicarios, ni delegados personales, ni delegados oficiales humanos del reino de Dios en la tierra, no supongamos ahora que lo podemos crear nosotros, y que eso va a ser diferente. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia debe estar sujeta únicamente a la autoridad de la palabra. El predicar con fidelidad y escuchar con atención la palabra de Dios tiene que volver a ser el centro, el acto central de la adoración a Dios. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la Iglesia es y debe ser nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas es indispensable para la salud, para el cuidado y para la disciplina de la Iglesia. La Escritura. Vamos por la segunda. Cristo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que a nadie le pueda caber ni la más mínima duda, ni la más mínima duda. Esto es, y no otra cosa, lo que define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Desde un principio, los autodenominados protestantes se opusieron a exaltar cualquier otra cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, por santo o sagrado que pudiera parecer, ninguna institución, por venerable, sobria o responsable que fuera, ningún individuo, por ungido, santo y poderoso que pareciera, ninguna de esas cosas podía ni debía ser el motivo de nuestra ciega confianza, sino Cristo. ¿Vas entendiendo? Ningún proyecto, por bien intencionado, loable y aplaudible que fuere, ni ninguna visión personal, por iluminada que se muestre, debe competir por el lugar prioritario de Cristo en la Iglesia. Ninguna filosofía ideal o argumento ideal, por sabios e inteligentes que parezcan, deben ser predicados en la Iglesia si no exaltan a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Hay que entender de una vez por todas que tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o fe en las oraciones humanas, o fe en la Iglesia como estructura humana creada y armada en culto a Dios. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador. ¿Mensaje cristocéntrico? Sí, mensaje cristocéntrico. ¿Define eso al cristiano? No siempre. Babilonia también suele tener un mensaje que es muy parecido al cristocéntrico, ¿eh? Cuidado. Pasemos al tercer punto. La gracia. Lucas capítulo 2, versos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús, niño por gracia. Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos a Jesús, hombre por gracia. Y finalmente, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El cuerpo de Cristo en la tierra por gracia. Esta palabra, de la cual no se nos predica muy seguido, define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres.
La gracia es lo contrario al pago o a la compensación. O si vos querés algo más de moda en el ambiente, entre comillas, cristiano, el cachet. Que no es el cassette, es el cachet. ¿Sabes lo que es el cachet? Yo voy allá, pero te cobro tanto con un hotel 5 estrellas. Bueno. O si no, la otra. Voy, pero te cobro tanto por canción. Si canto 5, es tanto. Si canto 6, es tanto. Si no les gusta y canto 3, es menos. Mercadería. Cualquier cosa una persona merezca o se haya ganado por sus méritos o su esfuerzo, es compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. La gracia solo puede ser disfrutada por gente indigna. ¿Cómo? ¿Y sí? Esta es la esencia del Evangelio. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes aquellos abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de la doctrina oficial de su tiempo. No hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, técnica o estrategia que puedan transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Dios la da solo por gracia, por favor, porque se le ocurre. Es el momento de la cuarta, la fe. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta palabra, fe, define cuál es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y para ser salvo, esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación. Ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva. Y esa fe es en Cristo. Y esa fe nos es dada por gracia. Este fue el aspecto crucial de aquella antiquísima reforma protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento donde se autolaceraba buscando justificación cuando leyó: el justo por la fe vivirá. Lindo lío se le armó después, pero ese es otro cuento. Y finalmente la última clave: toda la gloria para Dios. El Salmo 29, en su verso 2, dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En el libro de Isaías, capítulo 24,
el verso 16, dice: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Y finalmente la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El dar toda la gloria a Dios en todas las cosas define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros de aquel viejo protestantismo fue rescatar la adoración espiritual, sacándola de la contaminación ritual, idolátrica, según se veía en aquel tiempo, y supersticiosa también, en la cual se encontraba. Más tarde, el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y porque reclamaban una adoración más pura para Dios. Esto es historia, pero te lo estoy contando porque después te tengo que hacer una pregunta. En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro. Toda adición, no adicción, sino adición, toda cosa adicional que se adhiera, que se agregue, no sancionada por la Escritura, fue desechada por los verdaderos estudiosos y escudriñadores de la palabra. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración de Dios. Hoy en día la protesta ya no es contra los poderes estatales que querían detener aquella reforma. La protesta hoy debería ser contra la tolerancia de las iglesias que se llaman a sí mismas protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en estas 5 definiciones que te di han sido violados. La Escritura, Cristo, la gracia, la fe y toda la gloria para Dios. Por este y varios motivos más es que se puede entender que la Iglesia hoy está en una especie de crisis espiritual. Esta expresión, crisis espiritual, para muchos puede sonar muy, como te digo, muy trillada. Pero hay allí una realidad. La Iglesia de Jesucristo, en estos días, está pasando por una tremenda crisis espiritual, y tanto los pastores como los hermanos de las iglesias no parecen haber tomado cartas en el asunto. Quizá es más fácil, menos comprometido, seguir. ¿Qué pasó el domingo pasado? Lo mismo que va a pasar el domingo que viene. ¿Qué? Nada. Y seguimos. ¿Hasta cuándo va a durar la paciencia de Dios esperando que hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia? Pero Dios es amor, sí, pero también es justicia. Si se tuviera que evaluar nuestras propias vidas espirituales en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daríamos? Si somos honestos, es muy claro que nadie alcanzaría un 10 y ni siquiera andaría cerca de obtenerlo. Porque la crisis espiritual es tan grande en la Iglesia que cada vez parece ser menos importante la palabra de Dios. Si no me crees esto que te digo,
Contestame esta pregunta. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste? ¿Y en cuántos meditaste en lo que va de esta semana? ¿En cuántos? Ojo que esto no es algo legalista, ¿qué te digo? A nivel de reto. No, te lo pregunto, porque si no afirmás tu vida de fe en las Escrituras, cualquiera que llega con un mensaje atractivo, entretenido y desde el punto de vista del alma muy potable, te convence y te hace alterar el derrotero. Hay muchos que todavía están esperando que vengan los tiempos donde las doctrinas de demonio, ya están las doctrinas de demonio, en plena vigencia. Y muchos de nosotros por ahí la hemos seguido. ¿Pero qué? ¿Son demonios los que predican? No. ¿Son diablos? Ah, Satanás. No, diablo es todo aquel que acepta ser influido por Satanás. Dice la Escritura que Judas era diablo. No era un diablo, era diablo. ¿Por qué? Porque fue influido por Satanás. No te confundas. No me digas el resultado de la pregunta que te hice. Ahora, hacer esta misma pregunta a 10 hermanos cualquiera de tu congregación. Y podés elegir si querés los que mejor andan, ¿eh? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste y en cuántos meditaste en lo que va de esta semana? Esa pregunta. Te vas a dar cuenta que esta afirmación que yo te hago no es demasiado descabellada. La Biblia, en la vida del cristiano, ha pasado a segundo o a tercer plano, con los pretextos de siempre. No tengo tiempo, me olvidé, dejé los anteojos arriba de la otra mesa. Lo cierto es que es más fácil sentarse a escuchar a alguien que te dice cosas de pronto muy lindas, pero que sería interesante que vos te fijaras si realmente son así. Bueno, me voy a la pausa. Estamos viendo la restauración de la Iglesia, que es como decir concretamente la restauración tuya. Que empieces a vivir hoy como un cristiano real y no como un cristiano nominal. Ya vuelvo. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria. Seguimos con la restauración de la Iglesia. Estábamos en que leer la Biblia cuesta mucho trabajo, somos un poquito cómodos. Mira lo que dice el Salmo 119 en el verso 11. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo, visto con los ojos de la actualidad, parecería ser marginado de la vida de los cristianos de hoy. A veces pecamos tan deliberadamente que simplemente estamos dando a conocer que la palabra de Dios no está guardada en nuestros corazones. Esto es en cuanto a la Biblia. Ahora, ¿qué tal en la oración? No,
espera un poquito, eliminá el tiempo que vos utilizás para orar pidiendo por tus necesidades. Eso déjalo de lado. Eliminá ese tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos al día para orar por la iglesia? Es que ¿sabe qué pasa, hermano? El pastor, los diáconos, yo no te estoy hablando de tu congregación local. Levanta tus ojos, sacalo de lo natural. Por la iglesia del Señor en la tierra, te quiero decir. Vos me vas a decir que esto no es nada nuevo, y no es nada nuevo, tenés razón. Estoy seguro que no es la primera vez que a esto lo hemos leído o lo hemos escuchado. Sin embargo, esto afirma lo que trató de decirte. La iglesia de hoy está viviendo en una crisis espiritual porque nos hemos acostumbrado a escuchar, pero no a aplicar lo que escuchamos. Santiago hablaba de esto ya. Mira, capítulo 4 de la carta de Santiago, versos 4 al 7. Dice, oh almas adúlteras. Ojo que la adúltera es el alma, ¿eh? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una prueba más de la crisis que estamos pasando es que muchos líderes piensan que aquellos que colaboran con ellos en el ministerio son hermanos superdotados en espiritualidad y que jamás caerán en pecado. Entonces se olvidan de ellos, no oran por sus vidas y muy pocas veces se preocupan por sus formas de vivir. Esto pasa mucho con los chicos y chicas que están en los ministerios de alabanza, ¿eh? Las iglesias cubren muy poco a esas criaturas a veces. Están en el frente de combate, están en el frente de guerra. ¿O no es casual que en más de una congregación, cuando ha habido un problema, ha sido en el área de alabanza? Están sujetos a bombardeo. Esta es la misma filosofía que esos propios líderes transmiten a los hermanos de la iglesia, de tal manera que esos miembros de esas iglesias muy rara vez toman en cuenta el orar por sus líderes. A mí me llaman por aquí y me dicen, hermano, qué lindo mensaje y todo, usted me lo quiere devolver de alguna manera, ore por mí. Y yo no soy un líder de una congregación, simplemente asumo durante una hora un liderazgo con la autoridad de la palabra que el Señor ha puesto en mis manos. Pero se necesita de la oración intercesora. La cobertura es la de la oración de los hermanos y también la del Padre, que va a respaldar y va a confirmar cuando su palabra es predicada. Yo sé que por ahí, en algunas congregaciones se le ha dicho a los miembros, no escuchen tal radio porque no tiene la cobertura de no sé qué área. La cobertura es del Señor. No hay hombre capaz de dar cobertura. ¿Está claro? No hay hombre capaz de dar cobertura. La cobertura es de Dios, de la autoridad sujeta a autoridad. Y así lo dice el mismo Pedro, fíjate. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, hasta el 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre nosotros,
cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Visto esto, surge una pregunta. ¿Cómo podremos ser de impacto en este mundo? Mira, algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era su unidad, su perseverancia en la oración, la convivencia y su forma de predicar el Evangelio. Esto nos hablaba de una iglesia sana, de una iglesia en auge espiritual. Si tan solo creyéramos y nos convenciéramos de que necesitamos redoblar esfuerzos, entonces verdaderamente seríamos de impacto a este mundo y más aún. No estaríamos en una crisis espiritual. Necesitamos ponerle un basta a esta situación que vivís vos, que vivo yo, que vivimos todos los que juntos nos llamamos iglesia. No podemos permitir que el enemigo siga ganando terreno en la vida de los jóvenes, de los niños y de los matrimonios. Recordemos que el que va al frente de nuestras batallas es Dios. En la carta a los Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, basta de agarrártela con el pastor, con los diáconos o con tal o cual hermano. Primero repasá si no estás vos en un error. Después examiná, al menos, o si al menos, no tenés un 20 o un 30% de error, aunque puedas tener un 70 u 80% de razón. Y finalmente, si tenés toda la razón, recordá esto que dice Pablo, el problema no son esos hombres, el problema no son esas mujeres, el problema es lo que los influye, lo que los perturba, lo que los seduce y lo que los guía. ¿Qué cosa? Sigo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, principios falsos, esos son principados, contra potestades, autoridades falsas, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, contra los que tienen el manejo y el control de este sistema en el cual vivimos, mundano y religioso, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos sí que son demonios, ¿eh? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 8. Segundo libro de Crónicas, 32, 8. Con él está el brazo de la carne, mas con vosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esta es una de las cosas que más nos cuesta entender y activar, que la batalla no la peleamos nosotros, por importantes que nos hayan hecho creer que somos. La batalla la pelea Dios. La batalla la pelea Dios. Con nuestro canal. Es la locomotora que necesita de los rieles de tu oración, de mi oración, para poder activarse. Declarar la palabra de poder para que el poder de la palabra actúe. Y que si no la implementamos de ese modo, jamás podremos declararnos más que vencedores. En el libro de Jeremías capítulo 1 verso 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ojo, no te está diciendo que a tus enemigos les va a ser muy difícil combatirte, ¿eh? No.
o que la cosa va a ser parejita, o que no vas a estar en desventaja. No, no, te dice que no te vencerán. Esto es promesa. Esto es declaración. Esto es certeza. Esto es seguridad. Todo de parte de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Solo creer que eso es así. Confiar en que se manifieste y prepararnos para verlo concretado. ¿Será tan difícil? No, no lo sé. Lo que sí sé es que si Dios dice que es así nomás, ¿eh? En el libro de Jeremías, un poco más adelante, en el capítulo 15, y en el verso 20, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Es decir, que no son muestras de fuerza por nuestra parte las que vencerán. ¿Está? No necesitamos de pronto juntar 50, 60, 70.000 personas en un lugar, porque hay otros sitios que te juntan 150 y no defienden lo mismo. ¿Me explico lo que te quiero decir? No es la demostración de fuerza la que nos va a llevar a vencer, sino las mismas fuerzas de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, leíste que dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sí, esa palabra se cumple cuando estamos trabajando para el reino de Dios, no simplemente porque figuramos en el registro de miembros de una congregación que, a su vez, figura en el registro de culto de una nación. ¿Me entendés lo que te digo? Empecemos a doblar nuestras rodillas y a orar unos por otros. Empecemos a leer la Biblia y no claudicar en esa lectura. Y empecemos a buscar y a encontrar un tiempo para estar en comunión, en intimidad con nuestro Dios cada día. Un tiempo para hacer nuestra tienda. Va a ser entonces cuando nuestras vidas espirituales van a comenzar a crecer. Qué lindo, hermano, qué hermoso consejo para los más nuevitos. Yo me lo voy a anotar, ¿sabe? Y se lo voy a pasar a la gente de discipulado que está trabajando con los que se convirtieron hace poco. Para un poquito. ¿Quién te dijo que esto es para los nuevos? Esto es para los recién convertidos, para los ujieres, para los servidores, para los obreros, para los líderes, para los pastores, para todos. ¿Oíste bien? Para todos. A mí me gustaría que esto que estás escuchando esta mañana no quede en tu mente archivado como algo interesante. Me gustaría que pase a una acción diaria. Necesitamos que la iglesia de hoy sane. Sane como don de sanidad y sane de sus propias enfermedades. Que se termine de una vez por todas con esa mediocridad religiosa que hace que por ahí de pronto prediquemos a un Cristo mediocre, que parecería ser lo predominante en lo que llamamos cristianismo de hoy. Que dejemos de lado nuestras actitudes, que dejemos ya de tanto escuchar y de tanto no actuar, no poner por obra. Tenemos que dejar de dormitar y levantarnos para luchar, porque la batalla aún no se terminó. Tenemos que empezar a formarnos convicciones firmes, de tal manera que cada persona que se acerque a una iglesia pueda notar que adentro de ella hay algo sano, lleno de amor y de compasión por los perdidos. Convicciones que glorifiquen a Dios donde quiera que nos paremos, por lo que decimos y por lo que hacemos. No basta
con glorificar, honrar y darle culto a Dios dentro de un templo si de lunes a viernes, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la vereda, en el negocio o donde sea, no lo hacemos? Si durante del lunes a sábado no sos capaz de detenerte 10 segundos a adorar al Dios invisible que rige tu vida, cuando adorás en el templo, sos hipócrita. El libro de la carta a los Filipenses, un clásico, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo se puede determinar como un clásico evangélico, ¿no? Al mismo nivel de Juan 3:16, te diría. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos dice está bastante claro y lo hemos repetido 200, 300, 400.000 veces. Pero yo me pregunto y te pregunto, ¿lo hemos entendido? Cristiano, creyente, amigo, hermano, escucha. Quien quiera que sea y donde quiera que estés en este momento, nunca te plantees una mentira aunque te parezca piadosa o aunque te sirva para evangelizar, exagerando. Todo lo verdadero. Deja ya de darle a esa hermana que atiende tus oficinas o tu negocio una ofrenda de amor mensual. Págale un sueldo como corresponde. Obra social, aporte jubilatorio. Todo lo honesto. Ese hermano que es más joven que vos, predica mejor que vos, déjale el púlpito. Dios desea usarlo a él allí, no a vos. Todo lo justo. Ya se sabe que en el mundo eso que le estás proponiendo, a vos te digo, hermanito joven, en el mundo eso que le estás proponiendo casi hasta la presión a tu noviecita, eso es normal para el mundo, corriente, y no alarma ni preocupa a nadie al extremo de que son más las mamás que aconsejan marcas de anticonceptivas que lo que dice la palabra. Pero ustedes son hijos de Dios y son diferentes. Tu noviazgo es testimonio para el infierno, ¿me entendés? Todo lo puro. Hermano portero, vos sos la cara de la congregación. No mires a los que llegan por primera vez con esa cara de estar a punto a empezar a reprender y echar fuera demonios. Vos sos el encargado, nada menos, de hacerle saber a esa gente nueva que en ese lugar hay una clase de amor que ellos no conocen. Estás allí para recibirlos, no para espantarlos. Todo lo amable. No interesa que tus visitas al departamento de esa señorita que vive sola son para orar, para leer la Biblia o para charlar de las cosas de Dios. No interesa. Debes proteger su buen nombre y el tuyo. Lo que es de buen nombre. ¿Preferís hablar del último mensaje de ese predicador o preferís festejar el último chiste verde que te contaron? Si hay virtud alguna. ¿Qué elegís? ¿Hablar de las porquerías corruptas de un mundo que no escucha el Evangelio o del último milagro de Dios en tu vida? Algo digno de alabanza. Y termina diciendo, en eso pensá, en eso pensá. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Algo para comentar acá. Salmos, himnos y cánticos no son esa cosa triste, quejumbrosa y aburrida que nosotros hemos conocido como salmos, himnos y cánticos. Vos recordá la alegría natural y cultural de la música judía. De esos salmos, himnos y cánticos está hablando. Y el verso 17 dice: y todo lo que hacéis, todo, todo,
trabajo, arte, ciencia, deporte, matrimonio, paternidad, todo, todo. Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, es verdad que vivir el cristianismo no es fácil. Y tratar de ganar a todo el mundo nosotros solos tampoco es fácil. Esto nos dice que aunque nos resulten muy legítimas nuestras preocupaciones por el estado de los miembros de las congregaciones o por el estado del liderazgo de las congregaciones, es imperioso salir de nuestra caparazón y entender que hay un mundo que todavía no conoce a Cristo y que, de seguir así, se va de cabeza al infierno. Un mundo que no conoce la palabra denominaciones, en la cual pareceríamos haber quedado encerrados y paralizados todos. Es obvio que proponer la unidad interdenominacional, al parecer, es utópico y causal de una sonrisa casi burlona cuando uno lo expresa, pero al menos se podría hacer el esfuerzo. Que si somos realmente hijos de Dios, no debería costarnos demasiado. De dejar de una vez por todas de criticarnos, atacarnos, agredirnos y dividirnos y, en lugar de eso, procurar hacer el esfuerzo de juntarnos a orar los unos por los otros, que es como decir, por todos los que de una u otra manera están dando a conocer el amor de nuestro Dios por el mundo. Es menester orar por cada uno que tiene al Hijo en su corazón, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, no el que tiene la mejor doctrina, la mejor iglesia, el mejor templo, la mejor cultura, no, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y yo cómo hago para saber quién tiene al Hijo? Persona a persona, el Señor me lo puede dar por discernimiento si Él quiere, de lo contrario yo no me entero, yo veo las cosas externas, y a veces me tomo la autoridad, el atrevimiento y la osadía de juzgar por lo que veo en lo externo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. 3 palabras. Orad sin cesar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Satanás no podrá vencernos si nos decidimos a salir de esta crisis. Hagámoslo ya y proclamemos al mundo entero que Jesús es el Señor. Es que yo necesito una orden para salir a predicar a la calle, una orden de mi congregación. Hermana, la única orden que necesitas es la del Espíritu Santo, y Él no te ordena cuándo tenés que salir a predicar. Él te ordena cuándo no tenés que ir, como hizo con los discípulos. A Asia no me vayan. Ya tenés la orden. ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué fue lo primero que te dijo en tu vida? Un día, cuando estabas en la lona y ya no sabías para dónde mirar, te dijo, vení, ven a mí. ¿Fuiste? Gloria a Dios, fuiste. ¿Y después qué te dijo? Ahora seguime. Pero me cuesta, seguime. Si no me seguís no te puedo... Bueno, y cuando lo seguiste un tiempo y te peleaste con todo el mundo, te trajo problemas en la familia, hasta perdiste un matrimonio por seguir a Cristo. ¿Qué te dijo? Anda, ahora anda. Id. Ya está. ¿De quién más vas a necesitar la orden para salir a predicar la palabra al mundo? Ahora, ¿qué palabra vas a predicar? ¿La que te enseñaron en un cassette o la que crees? Porque si no predicas lo que crees, el mundo no te cree. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no obra cuando no hay fe. Ahora, si vos creés lo que predicás, el Espíritu Santo se mueve y toda rodilla se dobla. Hacé todos los cursos que vos quieras de evangelismo, pero el fundamento del evangelismo es el que te termino de dar. Es bíblico eso. La crisis espiritual va a llegar hasta donde vos, yo y todos los demás lo permitamos, porque la restauración de la iglesia comienza, mi querida hermana, mi querido hermano, mi querida amiga o amigo que me escuchás, la restauración de la iglesia comienza con la restauración de tu y de mi vida, de nuestras vidas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu corazón? Quiero saberlo, ¿eh? Lo de hoy no ha sido un estudio como para decir, qué lindo estudio, qué lindo mensaje.
esto es para poner por obra. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Yo que lo dije, soy el primero. No sea cosa que siendo heraldo después venga a ser eliminado, ¿te acordás? Yo empiezo. ¿Cuántos me siguen? No a mí, ¿eh? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me imitan? Hermano, tenemos que imitar a Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. No fue tontería lo que dijo. Hay que tener los pantalones bien puestos, a pese a que Pablo no los usaba todavía. Para decir, mírenme a mí e imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos se atreverían hoy a decir eso en un púlpito? Atreverse a lo mejor un montón. Pero ¿y después? Encarná esta palabra, ponela por obra. Restaura a partir de ahora tu vida y entonces vas a poder contemplar y compartir la restauración de la iglesia, porque la iglesia somos vos, yo. ¿O vos te pensás que tiene dueños humanos la iglesia? El único dueño de la iglesia es el Señor y nosotros somos ovejas de su redil. Oremos para no andar dispersos y hambrientos. Amén. Tiempo de Victoria, todo junto con minúscula, @hotmail.com por email. Tiempo de Victoria. Sí, es un tiempo donde hay que empezar a materializar la victoria que ya fue lograda en la cruz. La victoria ya está. ¿La podemos creer? Dios te rebendiga. Chao. Exclusivamente en la web y hasta tu esencia. En el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net.